La primera noche en que me exhibí, un gran magnate dijo que me quería contratar. Yo le advertí amablemente, señor, yo también soy un alfa. El magnate no dijo nada, y su asistente me dijo que lo que el magnate quería era un alfa fuerte y estéril. Entendí y firmé inmediatamente un contrato de 2 millones de euros. Firmé por un año, y 15 días antes de que expirara el contrato, el asistente del magnate me encontró y me dijo, renovemos el contrato por 2 años más. Yo lo rechacé discretamente, no, gracias. Pero, desafortunadamente, estaba embarazado. En la zona residencial de lujo del este, hay un exclusivo club privado. Es de membresía, y el umbral para ingresar es tener un patrimonio neto personal de 5 millones de euros. Aquí, los alfas con mordazas y los omegas con collares son mercancías que se pueden elegir libremente. Y yo, la primera noche en que me exhibí, antes de poder ponerme la mordaza, fui elegido por un gran magnate. El gerente me llevó personalmente a la sala privada. El magnate estaba sentado en el centro del sofá, la parte superior de su cuerpo oculta en la oscuridad, y una chispa roja parpadeaba en la punta de su cigarro. No mostraba ninguna intención de hablar. Tosí suavemente para romper la tensión, señor, yo también soy un alfa. Tal vez no pueda satisfacer sus necesidades. Tan pronto como terminé de hablar, el asistente del magnate se acercó y me entregó un documento. Señor Luis, este es el contrato, puede echarle un vistazo. Yo abrí el documento de manera cooperativa, y el asistente aprovechó la oportunidad para susurrarme al oído. El señor Javier quiere un alfa fuerte y estéril, y usted es perfecto. Justo entonces, vi los 2 millones de euros escritos en blanco y negro. Asentí con la cabeza, entendido. Tomé la pluma y firmé rápidamente el nombre de Luis. El asistente se llevó el documento, me dio una tarjeta y su propio nombre de visita, y se marchó rápidamente. Quedamos dos en la sala. Ven aquí, dijo el magnate. Yo exhalé suavemente y puse una sonrisa. Me acerqué, me paré entre sus piernas y me arrodillé de un solo rodilla. Tan pronto como mis dedos tocaron el botón de su cinturón, el magnate apartó mi mano. Con la palma de la mano sostuvo mi barbilla, y el cigarro entre sus dedos estaba a solo 1 centímetro de mi rostro. ¿Has aprendido?, preguntó. Yo lamé de mis labios secos y respondí, sí. No lo hagas con dificultad. El señor Lin ya te habrá dicho por qué te he elegido. Además, queremos dejar claro que tu servicio y mi dinero son todo lo que hay entre nosotros. Espero que lo recuerdes, dijo con una mirada fría que se deslizó desde mi frente hacia abajo. Yo asentí como un loco, sí, 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 sí. Saqué 2 dedos y aparté su mano con cuidado, y sonreí. Entonces, ¿qué estilo prefiere el señor Javier? ¿Reservado? ¿Libertino? ¿Con gritos fuertes? ¿Sin gritos? Mis mejillas fueron agarradas de nuevo, y sentí un leve dolor. Me gusta que seas callado, dijo. Oh, pensé en silencio, es igual que cuando era niño. Me subí al coche de Javier. Aunque los asientos traseros eran independientes y había un gran espacio entre ellos, no pude evitar acurrucarme hacia un lado. Porque mi feromona es el aroma de ylang ylang, un aroma que debería estar en un omega de primer nivel, pero que en mi caso, un alfa común, a veces se descontrola. Así que, en un espacio cerrado y pequeño, siempre me preocupo por dar problemas a los demás. Yo crecí en un orfanato. A los 13 años, me convertí en un alfa, pero mi feromona era un aroma floral intenso y casi seductor. Mis compañeros de dormitorio me ridiculizaban, diciéndome que era un monstruo que no era ni hombre ni mujer, ni alfa ni omega. Me aislaron, mojaban mi cama con frecuencia, y mis toallas y cepillos de dientes siempre aparecían en el inodoro. Ese invierno, tuve una fiebre alta, y mi feromona se descontroló. Los maestros temían que afectara a los demás, así que me llevaron a una habitación en el último extremo del 3er piso. Pero en realidad era un almacén improvisado. Estuve encerrado en la habitación todo el día. En medio de la noche, oí un golpe en la puerta y pensé que era el médico traía mi medicina. Abrí la puerta, y lo que me recibió fue un cubo de agua helada. Quedé aturdido, tan aturdido que no pude enfadarme, solo quería llorar. Pero no podía llorar en voz alta, porque había muchos dormitorios de maestros en el 3er piso. Me contuve mientras lloraba, y el dolor en mi pecho era insoportable. Me agaché en el suelo y aguanté con los dientes apretados. Probablemente emití algún sonido. La puerta de la habitación diagonal se abrió. Pensé que era algún maestro, me levanté tambaleantemente, bajé la cabeza y estaba a punto de pedir disculpas, cuando una mano tibia levantó mi barbilla. No era un maestro, era un joven 1/2 metro más alto que yo. Llevaba un pijama que parecía caro, y tenía una expresión fría, pero pude ver sus ojos rojos.
Probablemente también había estado llorando. Estaba desorientado y le pregunté entre sollozos si también lo habían mojado. Él se quedó en silencio por 2 segundos, luego murmuró tonto y dio un puntapié al cubo que estaba en el suelo. Luego, me agarró por la muñeca y me llevó a su habitación. Su habitación individual tenía baño y podía tomar baños calientes. Me dio un pijama caro, me trajo un antipirético rápido y me puso un parche inhibitorio eficaz. Me dijo que si seguía llorando, me pegaría. Y me dijo que se llamaba Javier. Javier. Yo repetí su nombre en voz baja. Me apoyé contra la ventanilla y lo miré furtivamente. Desde niño, este hombre tenía un aire de nobleza y distancia. No sabía por qué estaba en el orfanato. Pero después de esa noche, su lujosa habitación individual se convirtió en una habitación doble. Javier me dio el segundo piso de la cama que estaba desocupado. Tenía un maestro privado que le daba clases, y no comía con nosotros. Sus libros de texto eran todos en inglés, era muy bueno peleando, y había golpeado a todos aquellos que me habían molestado. Pero no sabía lavar ropa ni zapatos. Yo sí. Yo le lavé la ropa durante 5 años. También le traía rosas blancas empapadas de rocío, manzanas verdes mordidas por insectos y le contaba muchos chistes sin gracia. Cuando se cansaba de mí, me aplastaba en la cama inferior y me tapaba la boca para que me callara. Yo le miraba con los ojos sonrientes y soplaba aire caliente en su mano. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sus orejas se pusieron rojas y me cubrió la cabeza con la manta. Entonces yo me reía abrazando su manta. No recuerdo desde qué noche el segundo piso de la cama volvió a quedar desocupado. A veces, incluso los caros parches inhibitorios no podían controlar mi feromona. Un ligero aroma de ylang ylang se escapaba. A los 18 años, Javier no podía dormir. Con voz ronca, dijo que me traería un nuevo parche. Después de quitarme el pequeño disco, se quedó inmóvil. Yo me moví. Al dar la vuelta, accidentalmente tocó mis labios ligeramente abiertos. Por algún motivo, lo hice de nuevo. Y por tercera vez, fue como si una mariposa se posara en mis labios y no quisiera irse. El aroma de la ylang ylang es dulce. La mariposa abrió suavemente sus alas y olía a su alrededor. Finalmente, encontró un lugar que le gustó y se posó. Yo pregunté confundido cómo era el proceso de recolectar néctar. Javier no respondió y me tapó la boca. Pero aún así, lo supe. Una mariposa recién nacida se pone nerviosa. Primero, usa delicadamente sus 2 patas para abrir el centro de la flor, luego estira su trompa enrollada y se introduce lentamente en lo profundo del estigma, siguiendo su instinto para absorber el néctar. Yo pensé borrosamente que era otoño y que quizás no era la temporada de recolectar néctar. Pero Javier dijo que sí. Estaba tan confundido como yo. 15 días después, Javier se iría. Fue el día en que hice menos preguntas. Solo dije adiós. Por el contrario, Javier habló mucho. Dijo que podía seguir viviendo aquí, que me había dejado algunas cosas y que vendría a buscarme cuando se estableciera en casa. Yo le creí y esperé todos los días. Pero nunca llegó, incluso cuando tuve que dejar el orfanato. Aquellos años parecieron un sueño vano. Yo pensé que la mariposa era solo la mariposa en el sueño de Zhuangzhou. Después de años, él volvió a aparecer en la realidad, pero lamentablemente, había olvidado aquellos recuerdos. ¡Qué injusticia! ¿Por qué solo yo los recordaba? El automóvil se detuvo suavemente enfrente de la mansión iluminada. Javier bajó del coche primero. Mirando su figura ágil, pensé, Javier no fue una mentira, todavía me vino a buscar. Solo que, en lugar de llevarme a casa, me llevó a la cama. Javier caminó rápidamente y se alejó de mí. Un hombre que parecía un mayordomo se le acercó y le tomó el abrigo. Oí vagamente que Javier lo llamaba don Antonio. Yo me quedé parado en el vestíbulo. Don Antonio se me acercó sonriendo, buenas noches, señor Luis. Yo me sorprendí un poco, ¿cómo sabe que me llamo Luis? Don Antonio se detuvo un momento y luego recuperó su sonrisa, el joven me lo dijo. Ah, me pregunté cómo Javier me había presentado. El ambiente se volvió un poco incómodo. Yo lo miré y le pregunté sonriendo, ¿soy la primera persona que el joven trae a casa? Don Antonio se rió, sí, señor Luis, usted es la primera. Bueno, me lo creí. Apenas pude contener la sonrisa. Me llevaron a la habitación de huéspedes y don Antonio me preparó ropa para cambiar. Me dijo que Javier tenía asuntos que atender y que yo debía quedarme en la habitación. Entendí. Ahora yo era como una concubina esperando al emperador. Debía bañarme primero. Mientras me daba un baño,
Me rocé accidentalmente la herida en el codo y sentí un dolor tan intenso que me dio ganas de maldecir a todos mis antepasados. Al abrir la puerta del baño, vi que Javier estaba sentado en la cama, sentado erguido. Yo me reí forzadamente. Buenas noches. La expresión de Javier seguía siendo indiferente. De repente, me di cuenta de algo y tapé involuntariamente mi nuca desnuda. Cuando mi temperatura corporal sube, mi feromona se escapa. Antes de bañarme, había quitado el parche inhibitorio, y ahora el aroma de ylang ylang era evidente en toda la habitación. Yo le dije disculpadamente, señor Javier, ¿hay un parche inhibitorio en la habitación? Javier no me respondió y entró directamente al baño. Yo me cubrí la cara y suspiré. El aroma era más intenso en el baño. Seguramente se sentiría peor después de ducharse. Media hora después, Javier salió del baño envuelto en un aura fría y se sentó en la cama. Vi su torso musculoso y perfecto. Yo me tocaba a mí mismo y solo sentía una delgada capa de músculo. Mientras me estaba envidiando en silencio, escuché el sonido de abrir un envoltorio de plástico. De repente, no supe qué hacer con mis manos y pies. En un momento de distracción, Javier levantó la manta, cruzó una pierna y se me echó encima. Sus movimientos eran tan bruscos como si estuviera pelando un maíz. Estaba preocupado por su estado. Con el corazón en la boca, le dije de nuevo, señor Javier, ¿podría esperar un momento para que me ponga un parche inhibitorio? Javier me miró con una mirada fría y su voz se hizo más profunda. Tu feromona es muy especial. Ah, gracias. Qué mal. Sentí un dolor tan intenso que tuve que contener un grito. Instintivamente, quería agarrarlo y morderlo, pero por suerte, tuve suficiente sentido común para contenerme. ¿No podrías avisarme primero? Miré hacia abajo y me dio un susto. Todavía había más por venir. Yo cerré los ojos y apreté la sábana con mis dedos. Por favor, date prisa. Tan pronto como terminé de hablar, él puso un brazo debajo de mi espalda, me levantó y se me echó encima. Ahora sí, estaba al límite. El sudor frío me bajaba por la frente y me cubrí los ojos con el brazo. Ahora entendía por qué quería un alfa fuerte y resistente. Ningún buen omega podría soportar este tipo de tratamiento. ¿Eres un mazo? Eres tan directo. Parece que puedo oler tu feromona. ¿Podrías ir más despacio? Javier se detuvo un momento, quitó mi brazo de mi cara y me miró con una mirada profunda. ¿Qué pasa? Mi nombre es Javier. Llámame por mi nombre. Oh. Javier. Yo lo murmuré en voz baja. Maldición. De repente, me dio ganas de llorar. Probablemente era por el dolor. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando Javier finalmente se detuvo, su fría feromona había cubierto completamente el aroma de ylang ylang. Antes, cuando estábamos en la cama pequeña, siempre me aferraba a él después de jugar. Aunque su cuerpo era caliente, el aroma de su feromona era como el frío humo de una mañana de invierno. Una inhalación profunda era suficiente para calmar mi corazón agitado. Pero ahora no podía hacerlo. Javier se marchó tan rápido como si le persiguiera un demonio. Yo me senté en la cama y miré mi cuerpo desordenado. Rojo, morado, blanco. Parecía un desastre. ¿Para qué? Por supuesto, por los 2 millones de euros. Sí, estaba trabajando. El trabajo nunca es bonito. Me lavé rápidamente y me puse mi ropa. Salí de la habitación en silencio. Al salir de la urbanización residencial, no sabía hacia dónde ir. Entonces, decidí ir hacia la zona con más luces, donde sería más fácil tomar un taxi. De vez en cuando, pasaba un coche. Uno de ellos se parecía mucho al coche que Javier había manejado esa noche. Instintivamente, me detuve un segundo. Pensé que quizás Javier hubiera sentido compasión. Pero el coche pasó y se perdió en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Yo miré mi sombra en el suelo y me alegré de haber detenido solo un segundo. De lo contrario, habría sido muy vergonzoso. Llegué a una esquina y saqué mi teléfono. Ya eran las 2 de la mañana. Estaba a punto de llamar un taxi cuando apareció un mensaje de texto de mi padre bastardillo, pidiéndome que le transfiriera 1 millón de euros. Yo lo miré fijamente y lo borré. Luego, lo bloqueé. ¡Qué rápido se enteró! Antes de dejar el orfanato, fue porque mi padre biológico me encontró. Diego llegó con mi certificado de nacimiento. Ese día, estaba vestido elegante y yo realmente pensé que venía a llevármeme a casa. Pero cuando regresé, me di cuenta de que quería que yo criara a su hija. Era una niña de solo 7 años, hija de un omega que había forzado mientras estaba borracho.
Diego era un jugador compulsivo y violento cuando estaba borracho. La mujer lo soportó durante 8 años y finalmente se fue, dejando a la niña. Diego me engañó y luego desapareció. Además, se llevó el dinero en efectivo y el nuevo teléfono que Javier me había dejado. Yo estaba tan enojado que rompí una silla con un puntapié. Al darme la vuelta, vi a la niña acurrucada en la esquina. Tenía el cabello desordenado, una cara pálida y estaba tan delgada que solo le quedaban sus ojos redondos. Me llamó tímidamente hermano. Cuando yo no respondí, sacó un dulce de caramelo cubierto de polvo y me lo ofreció con cautela. Yo no lo acepté y me senté en la puerta hasta que anocheció. Estaba pensando en qué trabajo podía hacer para mantener a las dos. Al final, decidí que no tenía que pensar demasiado. Tomaría las cosas como vengan. En mi peor momento, trabajaba 17 horas al día y tenía 4 trabajos a la vez. Afortunadamente, Laura era muy lista y tenía buenas notas. Después de que se convirtió en un omega, tuve que estar alerta para protegerla de Diego. Él siempre tenía la idea de venderla para ganar dinero. El año pasado, tuve un pequeño éxito en el negocio de hierbas medicinales y al principio de este año, abrí una tienda de supermercado cerca del instituto de Laura. Diego a veces venía a saquear mi tienda como una langosta, pero yo lo toleraba. Pero hace unos días, tenía la vista puesta en mi caja registradora. Yo tuve una pelea con él y la tienda quedó destrozada. Mientras yo estaba ocupado limpiando el desastre, Diego aprovechó mi herida como excusa para engañar a Laura fuera del instituto. La drogó y la vendió al club de la zona residencial de lujo del este. Hice todo lo posible para entrar al club. Laura ya había sido forzada a firmar un contrato. Yo le suplicé mucho al gerente y finalmente accedió a dejarme sustituir a Laura. Por mi cara y por mi feromona. Yo llevé a Laura a casa y la aseguré. Luego, me apuré a regresar al club. Acababa de ponerme la placa cuando el gerente me llevó a la sala privada. Y ahí vi a Javier. Javier que no me reconocía. ¿Cómo describir esa sensación? Parecía que Dios me estaba compadeciendo, pero también parecía que me estaba burlando. De cualquier manera, llegué a este punto. El club se queda con el 60% de los 2 millones de euros. Quedan 800.000 euros. Planeo usar 500.000 euros para enviar a Laura a estudiar en el extranjero en el futuro y otros 200.000 euros como dote para ella. Y justo me quedan 100.000 euros. Al regresar a mi apartamento de alquiler, ya casi eran las 4 de la mañana. Me dolía todo el cuerpo, así que me tiré en el sofá y me dormí un rato. Mientras estaba medio dormido, escuché a Laura llamarme, hermano, hermano. ¿Tienes fiebre? Levántate y toma algo de medicina antes de seguir durmiendo. Yo abrí los ojos y vi que ya era de día. Laura ya estaba vestida con el uniforme escolar y con la mochila en la espalda. Estaba agachada frente a mí, con un vaso de agua y una pastilla en la mano. Hermano, ¿tienes un resfriado? ¿Quieres tomar 2 pastillas más de medicina para el resfriado? Yo les suc la cabeza y tomé la pastilla con un sorbo de agua. Vamos, yo te llevo al instituto. No, hermano. Quédate en casa y descansa. ¿Yo? Yo la empujé hacia la puerta y le tomé la mochila. No digas tonterías. A partir de ahora, no sigas a nadie que no sea yo, ¿entendido? Laura se encogió de hombros y dijo, oh. Y se puso a mi lado. Después de verla entrar al instituto, fui a la tienda de supermercado y llevé 2 bolsas llenas de comida y artículos de uso diario al guardia. Laura vive en el instituto y solo puede volver a casa una vez cada 2 semanas. Nunca me pide nada, así que siempre me preocupo por no dejarla sin nada. Después de dejar el instituto, fui al banco y abrí una cuenta. Transferí 1 millón de euros a esa cuenta. Al regresar al apartamento, como era de esperar, vi a Diego en la entrada del edificio, sonriendo como un zorro. Buen hijo, oí que te has enganchado con un millonario. 1 millón de euros no debe ser un problema para ti. Yo me contuve y le tiré la tarjeta al suelo. Llévate este dinero y vete lo más lejos posible. Si vuelves a molestar a Laura, te destrozo. Al subir las escaleras, estaba a punto de sacar la llave cuando escuché pasos detrás de mí. Apreté los dientes y me di la vuelta, levantando el puño, no te cansas de. Pero la última palabra se me atragantó en la garganta. Porque vi a don Antonio sonriendo, al doctor Martínez con una caja de medicinas y a Javier con gafas de sol. Yo bajé el puño en silencio y sonreí forzadamente, ¿en qué puedo ayudarlos? Don Antonio fue el primero en hablar, señor Luis. La criada que limpia la habitación encontró manchas de sangre en la sábana esta mañana. El doctor Martínez siguió, permítame examinarlo. Javier concluyó, abre la puerta.
Maldición. ¿Alguien me puede dar un agujero en el suelo para esconderme? Javier, ese arrogante, hizo que mi sofá de tela pareciera un sofá de cuero de alta calidad. Yo traje una pequeña silla y me senté frente a él. El doctor Martínez, bueno, le llamaré así, me miraba preocupado. Yo me reí falsamente, y bajo la mirada de 6 ojos, me quité el suéter. Javier frunció ligeramente el ceño. Yo lo hice como si no lo hubiera visto y le mostré mi codo al doctor Martínez. Es esta herida la que sangraba. La obtuve hace unos días en una pelea. Anoche, no me di cuenta y la rocé. Pero las manchas de sangre en la sábana no solo estaban en un lugar, dijo don Antonio. Yo ya no me importaba la vergüenza. Le eché un vistazo a Javier y dije sin rodeos, sí, al darme la vuelta, era inevitable que se salpicara sangre por todas partes. El aire se volvió completamente silencioso, un silencio que era aterrador. El doctor Martínez dio una toser, creo que es necesario hacer un examen, por si acaso. Ya no podía soportarlo. Cerré los ojos y miré a Javier, con una expresión seria y en silencio. Después de un minuto de tensión, Javier abrió la boca, dale un vendaje. Yo me relajé internamente. El doctor Martínez me puso un vendaje con destreza. Al darse cuenta de que tenía fiebre, me recetó algunas medicinas y se apresuró a guardar la caja de medicinas. Don Antonio ya estaba en la puerta, listo para irse. Yo me puse el suéter y dije adiós. Cuando se cerró la puerta, salí de debajo del suéter y vi que Javier todavía estaba sentado en el sofá. Yo me arrastré los dedos por el cabello y me ajusté lentamente mis ropas, mirándole de reojo de vez en cuando. ¿Por qué no te vas? Anoche, cuando te fuiste, cogiste una rosa del jardín. Yo miré hacia otro lado y dije en voz baja, no había visto nunca una rosa blanca. Era muy bonita. No pude resistirme. Yo la planté. Yo me atraganté y dije, muy bien. Hay más de 10 tipos de flores en el jardín, pero solo las rosas blancas las planté yo mismo. Yo me reí forzadamente y estaba a punto de sacar mi cartera y darle 200 euros de compensación cuando escuché que dijo, te dije que me llamarás Javier. Ah, lo recuerdo. Pero anoche me llamaste Javier el Pez, 2 veces. Yo me callé. Javier el Pez era el apodo que yo le di a Javier cuando era niño y le pedía clemencia. Anoche estaba tan desorientado. Lo siento, tuve un desliz de lengua. No te enfades. Javier no cambió de expresión y me miró con seriedad, mi feromona, tu cuerpo no parece rechazarla. Sí, hace 10 años ya me la inyectó en la nuca. ¿Cómo podría rechazarla? Yo saqué una sonrisa y saqué 200 euros de mi cartera y los puse en la mesa de centro. Fue una coincidencia. Aquí, es para compensar la rosa. No la volveré a coger. Javier seguía mirándome con intensidad. Luis. ¿Qué? ¿Alguna vez tuvimos contacto antes? La sonrisa se me desvaneció de los labios. En los ojos de Javier había curiosidad y vigilancia, pero no había ni un ápice de la relajación que yo conocía. Me miraba como a un extraño. Yo volví a ponerme una sonrisa y miré a mi alrededor. Señor Javier, yo soy solo un hombre común que necesita ganar dinero para enviar a mi hermana a estudiar. Mi nivel económico es como lo ves. Si no fuera por anoche, probablemente nunca hubiera tenido contacto contigo. Javier bajó ligeramente las pestañas, ocultando su frialdad. Esa expresión me dejó un poco desorientado. Yo bajé la cabeza y respiré profundamente. Luego, fui a la puerta y se la abrí. Ha pasado mucho tiempo. Vuelva a casa. Javier se paró en la puerta y dijo con indiferencia, déjese los próximos lunes y martes libres. Este domingo por la noche, enviaré a alguien a recogerlo. ¿Qué? Es mi periodo sensible. Oh, de acuerdo. Casi volví a darle más vueltas de la cuenta. Después de cerrar la puerta, me di cuenta. Entonces, ¿vino personalmente a revisar mi estado para su periodo sensible? El periodo sensible de Javier era simplemente que me tumbara y volteara una y otra vez. Pero olvidé que también me mordería una y otra vez. Me mordió contra la puerta del baño, contra la ventana francesa, sobre la alfombra y en su cama. Todas las feromonas acumuladas en él se vertieron en mi cuerpo. Sentí que estaba envuelto en una niebla fría, pero el cuerpo que se apoyaba en el mío era caliente. Familiar, pero a la vez extraño, íntimo, pero a la vez distante. Después de morderme lo suficiente, Javier me dio la vuelta. Yo miraba fijo a la lámpara del dormitorio con los ojos perdidos. Casi no podía distinguir entre el sueño y la realidad. Levanté la mano, deseando un abrazo. Pero cuando me encontré con la mirada de Javier, sonreí nerviosamente.
En esos ojos negros solo había deseo, no amor, como una espada afilada que podía cortar fácilmente mi confusión. Bajé la mano y me acurruqué en la almohada. Justo cuando quería dar la vuelta, Javier agarró mi hombro. El sudor caliente caía por su barbilla y su respiración se calmaba gradualmente. Yo tragué saliva con dificultad y le pregunté inseguro, ¿estás bien? Javier me miró fijamente durante unos segundos, luego dirigió su mirada a mi mano derecha que estaba escondida bajo la almohada y dijo con una voz un poco ronca y tierna, ¿puedes abrazarme? Me quedé un momento perplejo y luego sonreí lentamente, pero una sensación de amargura me invadió el corazón sin motivo aparente, no quiero abrazarte. Solo, tengo las manos frías. Javier parecía bastante satisfecho conmigo como compañero de cama. Además de los 2 o 3 días de su periodo sensible cada mes, también se veía su coche en la entrada del edificio o del supermercado 2 o 3 días a la semana. La mayoría de las veces, era el señor Lin quien venía a recogerlo en el coche, y ocasionalmente era Javier en persona. En la mansión ahora había un par de zapatillas de casa para mí, preparadas por don Antonio. También podía quedarme a dormir allí, a veces en la habitación de huéspedes y a veces en el dormitorio de Javier. Parecía que no era tan frío conmigo. Incluso me daba un cigarro después de terminar, y no me echaba en cara que cogiera rosas blancas de su jardín y se las llevara a casa. Ocasionalmente cenábamos juntos. Le quejé de que siempre había viejos y viejas que robaban los cacahuetes fritos de mi supermercado, y en lugar de molestarse, me dio un análisis serio sobre cómo resolver el problema. ¿Qué decir? Después de escucharlo, aprendí mucho. Incluso me dio la sensación de que podría adquirir el supermercado de enfrente. Javier parecía más tolerante conmigo. En los últimos tiempos, cuando me quedaba en la cama por la mañana y no me quería levantar, él no me decía nada. Solo se ponía elegante, se paraba junto a la cama, me miraba de arriba abajo y luego se marchaba en silencio. Cuando bajaba a la cocina, ya eran casi las 10 y todavía había desayuno en la mesa. Pero no tenía apetito. Mientras tocaba el borde blanco del huevo frito, saludé a don Antonio que acababa de regresar del jardín. Me dio una rosa blanca y dijo que se había caído al suelo. Eso estaba genial. Podía llevarla a casa sin problemas. Don Antonio se sentó a mi lado y dijo que las rosas de este año estaban más bonitas que las del año pasado. De repente, me di cuenta. Después de que las rosas blancas florecieran, el contrato entre Javier y yo también estaba a punto de expirar. Si él no tenía planes de casarse en un futuro próximo, me gustaría seguir así con él. 15 días antes de que expirara el contrato, Javier se fue al extranjero para negociar una adquisición empresarial. Según el señor Lin, se demoraría un mes. Yo me sentí aliviado. Estaba preocupado por cómo rechazarlo si él me necesitaba durante estos últimos 15 días. Ahora que podía terminar la transacción antes de tiempo, estaba bien. Sin embargo, al día siguiente, el señor Lin vino al supermercado con un nuevo contrato. Señor Luis, el señor Javier quiere renovar el contrato por 2 años más. Yo lo rechacé discretamente. No, gracias. El señor Lin parecía incómodo. ¿Puedo preguntar el motivo? Yo sonreí. Problemas de salud. La verdad era que estaba embarazado. Hace aproximadamente 15 días, me di cuenta de que estaba especialmente dependiente de la feromona de Javier. Cuando estábamos juntos en la cama, no podía evitar rodarme hacia él, más exactamente, hacia su pecho. Esto era muy anormal, incluso durante su periodo sensible no estaba tan ansioso. Lo que era aún más anormal era que estaba volviendo más flojo. Incluso llevaba menos rápido los sacos de arroz que antes. Y aunque no hiciera nada todo el día, me sentía cansado. Lo más anormal de todo era que ya no tenía apetito. Incluso si no comía todo el día, todavía me daba náuseas, y ocasionalmente sentía un ligero dolor en el abdomen. Pensé que estaba enfermo de algo grave y que era mejor tratarlo cuanto antes. Un día antes de que Javier se fuera de viaje, fui al hospital. Después de un montón de exámenes, descubrí que no tenía ninguna enfermedad grave, pero había un nuevo ser en mi vientre. En ese conducto reproductivo que se había desarrollado de forma falsa debido a la estimulación de la feromona de Javier y que se había abierto varias veces por la fuerza. El doctor me hizo un gesto, diciendo que ese lugar era solo un poco más grande que un huevo. No seguiría creciendo y no se expandiría con el crecimiento del feto. Entendí que una vida se estaba extinguiendo en mi vientre. En un máximo de 3 meses, se terminaría por sí misma. No pude evitar sonreír. Eres realmente mi hijo. Incluso antes de nacer, sabes ahorrarme dinero. Después de salir del hospital, tiré todos los resultados de los exámenes a la basura. Pero me tardé un poco y esa pequeña mancha negra en el resultado de la ecografía, que parecía una semilla de manzana, volvió a entrar en mi vista.
De hecho, si hubiera habido una oportunidad, me habría encantado gastar dinero en ti. Un mes después, era el fin de semana de salida para Laura. Tan pronto como salió del instituto, vino a mi supermercado. Estaba hablando sin parar, preguntándome qué quería comer para el almuerzo y que ella se encargaría de comprarlo. Era el momento más ocupado del día y yo no tenía apetito. Pensé un momento y dije, tráeme un bol de caldo de arroz, solo con arroz y agua. Laura frunció el labio, descontenta. ¿Qué es esto, hermano? La chica de la tienda dice que has estado comiendo solo caldo de arroz estos días. ¿Acaso nos hemos endeudado? Yo me rí de forma amistosa. Esta niña era demasiado sensible. No hay problema, yo nunca me gusta deber nada a nadie. Simplemente tengo ganas de caldo de arroz. ¿No puedo? Además, estoy aquí, en el supermercado. ¿Crees que me voy a morir de hambre? Saqué un billete de 100 euros de la caja registradora y se la di. Ve a la tienda. Come allí y tráeme uno para mí después, ¿de acuerdo? Laura no tomó el dinero y se marchó con cara de enfado. 20 minutos después, Laura regresó con un bol de caldo de arroz. Llamó a la chica de la tienda para que se encargara del cajero y se puso un delantal para organizar los estantes. Bueno. Yo tomé el bol de caldo y entré en el almacén. La única mesa de la computadora estaba llena de productos próximos a caducar. Así que traje una pequeña silla y me senté junto a los estantes. Acababa de tomar un sorbo cuando una sombra se proyectó ante mí. Lo primero que vi fueron unos zapatos de mano impecables, luego unas piernas rectas, seguidas de un traje a la medida y finalmente una cara fría y hermosa. Lamé de los labios, me levanté y puse el bote de plástico con el caldo en un estante cercano. Sonreí y lo saludé. ¿El viaje de negocios fue exitoso? Javier se quedó en silencio y su mirada se deslizó desde mi cuello hacia abajo, hasta detenerse en mi muñeca. ¿Has adelgazado?, dijo. Yo me sobresalté un momento y luego puse la mano detrás de la espalda, sonriendo forzosamente. Es que la ropa negra engaña, da la impresión de que se es más delgado. Javier me miró fijamente y su voz se hizo más fría. No estoy ciego. ¿Qué decir? Solo pude sonreír. Javier seguía mirándome, como si se estuviera enfadando conmigo. En el aire, flotaba vagamente su feromona. Normalmente no habría sido un problema, pero en mi estado actual era irresistible. Si se quedaba más tiempo, temía que me lanzara encima y lo abrazara para respirar su feromona. Tosí suavemente y le dije con una cara seria, Javier, si no tienes nada más que decir, ve. El camión de reparto vendrá pronto y tengo que preparar el almacén. ¿Has ido al hospital? ¿Qué? El señor Lin me dijo que tenías problemas de salud. Ah, le dije, rozándome la nariz y bajando involuntariamente la voz, sí, he ido. ¿Qué te ha dicho el doctor? La feromona de Javier, cada vez más intensa, me ponía las ganas de echarle encima. Apreté la palma de la mano y retrocedí involuntariamente. El doctor dice que mejoraré en un tiempo. ¿En un tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿8 o 9 meses? Javier se acercaba cada vez más y yo tenía que retroceder. No llevará tanto tiempo, en un máximo de un mes. Me encontré con la pared detrás de mí y me di cuenta de que estaba atrapado. Una sensación de vergüenza me invadió el corazón. Pero Javier seguía con la misma expresión tranquila. Rechazaste renovar el contrato por problemas de salud y no quieres decirme exactamente qué enfermedad tienes. Entonces, solo puedo adivinar. Yo me giré la cabeza para evitar su mirada acusadora. ¿No podría ser una enfermedad infecciosa? El aire se quedó en silencio un momento y luego se escuchó un gruñido. No tendrías la energía para eso. Javier habló con delicadeza, pero yo me sentí la cara calentar. Le eché un vistazo y dije incómodo, bueno, en realidad no es algo de lo que estar orgulloso, así que no tenía intención de decírselo a nadie. ¿Yo soy alguien ajeno? La voz en tono más alto de Javier me dejó un momento perplejo. Yo lo miré y parpadeé. ¿Qué más serías? Javier se puso de mal humor y se quedó en silencio. Yo pensé rápidamente y de repente recordé algo, así que me apuré a agregar, no se preocupe, señor Javier. Este bebé no verá el día. Así que no tiene que preocuparse de que yo vaya con el bebé a pedirle dinero de manutención en el futuro. Tampoco he contado esto a nadie, así que tampoco tiene que preocuparse por su reputación. Después de decir todo esto de una sola vez, noté que la cara de Javier se ponía cada vez más fea. Frunció el ceño y se acercó un paso más. Pero yo ya no podía retroceder más y me sentí incómodo. No te acerques tanto, me siento un poco mal. Justo cuando quería empujarlo, Javier agarró mi muñeca, ve al hospital. Javier casi me arrastraba hacia afuera. Yo suspiré y lo llamé.
Señor Javier, entiendo perfectamente tu ganas de que me deshaga del bebé, pero en realidad no necesitas apurarte. El camión de reparto llegará en cualquier momento. ¿Puedes dejarme terminar de cargar las mercancías primero? Solo hay 2 chicas en el supermercado. No puedo dejar que ellas. Antes de terminar de hablar, un pequeño camión se detuvo frente a mi supermercado. Yo solté de inmediato a Javier y le di un empujón. Mientras sacaba el estuche de cigarrillos, me acerqué a la persona que saltó del camión. Hola, Antonio. Antonio sonrió de forma alegre y tomó el cigarrillo que le di. Sí, no te he dado tiempo a almorzar, ¿verdad? No, ya he almorzado. Mientras le encendía el cigarrillo, Javier se acercó a mi lado. Se llevó mi encendedor y el estuche de cigarrillos recién abierto y me arrastró hacia un lado con fuerza. Yo le susurré con voz baja, ¿no puedes dejarme terminar de cargar las mercancías primero? Él tiene que ir a la siguiente entrega. ¿Cómo lo llamas? Antonio. ¿No lo has oído? ¿Cuál es su nombre completo? Antonio. Ese es su nombre. ¿Está bien? Javier asintió con la cabeza de forma seria. Era completamente inexplicable. Mientras Antonio comenzaba a descargar las mercancías, Javier todavía me tenía agarrado. Estaba a punto de enfadarme cuando una cabeza asomó desde detrás de los estantes. Era Laura, mirándonos con una expresión de curiosidad. Javier la miró y le hizo un gesto para que se acercara, ven aquí. Laura corrió hacia nosotros y Javier le señaló a mí y dijo, cuida de él. Luego, se quitó el saco del traje y me lo metió en los brazos. Sin decir una palabra, se marchó. Laura se acercó y me abrazó el brazo, con una expresión de admiración. Hermano, él va a ayudarnos a cargar los sacos de arroz. Yo miré a Javier que se dirigía hacia el maletero del camión con una expresión de desasosiego y calculé, mentalmente el costo del trabajo, tal vez. A medida que Javier llevaba los sacos de arroz de un lado a otro, cada vez había más abuelas en el supermercado. Yo suspiré y grité hacia el área de frutos secos, señora, no tires las cáscaras de calabaza en el suelo. La señora no respondió y solo se puso a hablar en voz baja con otra señora al lado. Sus ojos seguían a Javier de un lado a otro. Yo le hice una mueca de burla a Javier mientras pasaba, alguien quiere presentarte a un Omega joven. Javier me lanzó una mirada furiosa y salió del almacén. Luego, se dirigió directamente hacia mí, y con las manos caídas, dijo. Ármame la frente. De repente, dejé de reír. Yo me puse las manos en los bolsillos y miré hacia otro lado, no tengo papel. Tan pronto como terminé de hablar, un paquete de servilletas de papel se me ofreció. Hermano, yo lo traje. Vi que no me movía y Laura me metió el paquete de servilletas en la mano y se fue hacia el área de frutos secos. Hermano, voy a barrer las cáscaras de calabaza. No te vayas lejos. Estaba sin palabras. Levanté los ojos y le dije con mal humor, ¿no tienes tus propias manos? Javier levantó su mano cubierta de polvo delante de mis ojos. Yo fruncí el labio. Era tan exigente. Nosotros solíamos secarnos el sudor con la mano. Saqué una servilleta y la pasé por su frente hacia abajo, murmurando en voz baja, después de secarte el sudor, no me pidas dinero por tu trabajo. Javier volvió la cabeza y alzó la barbilla. Entonces, tómalo con más cuidado. Era tan exigente. Javier se tomó 20 minutos en cargar todas las mercancías. Mientras él se iba al baño a lavarse las manos, yo llevé 2 botellas de agua a Antonio. Cuando abrí el supermercado, no sabía nada. Antonio me presentó a varios proveedores. Estoy realmente agradecido con él. Antonio solo tomó una botella de agua. Estaba a punto de darle otro cigarrillo cuando me di cuenta de que Javier se había llevado mi estuche de cigarrillos. Solo pude sonreír de forma incómoda. Antonio también sonrió y miró detrás de mí, hasta luego, Luis. Después de despedirme de Antonio, me di la vuelta y vi a Javier vestido de camisa negra. No sé cuánto tiempo había estado allí. Me acerqué y le devolví el saco del traje y la botella de agua que me quedaba. Gracias por tu ayuda. Voy a decirle a las chicas. No quiero. Mi mano se quedó en el aire. Bueno, si no quiere, no se lo doy. Después de hablar con Laura, la encontré en el almacén. Esta tarde, ¿puedes encargarte del supermercado por mí? Si no vuelvo antes de las 6, cierra el supermercado. Y por favor, no esperes a que yo te dé de comer. ¿Está bien? Laura me miró con los ojos brillantes. Hermano, ¿voy a ser tía? Vi que no respondía y Laura se apresuró a explicar, hermano, no lo escuché a propósito. Ese joven entró al supermercado y luego se fue directamente al almacén.
Parecía enfadado y pensé que venía a buscarte problemas. Cuando estaba a punto de entrar con el escoba, escuché que decía que te habías adelgazado. Pensé que estabas hablando con un amigo y no pude resistir la tentación de seguir escuchando. Hermano, lo siento. Laura hablaba cada vez más bajito. Yo no pude evitar sonreír y le acaricié la cabeza. No te enfades. No te estoy echando en cara. Y sobre ser tía, no te lo esperes. No va a pasar. Ah. ¿Qué? Ah. Y ese joven que llamas, el enfadado, es mi ex jefe. Lo que pasa entre nosotros, no es lo que piensas. Laura asintió y se marchó con la cabeza baja. Cuando me subí al coche de Javier, él estaba escribiendo un mensaje en su teléfono. Después de que él pusiera el teléfono, le pregunté, ¿vamos al hospital donde yo estuve? Javier no me respondió. Se abrochó el cinturón de seguridad y condujo hacia la carretera. ¿Qué me había hecho para que estuviera enfadado? Hoy Javier es realmente inexplicable. La carretera se veía cada vez más familiar. No pude evitar preguntar de nuevo, ¿no me estás llevando a tu casa? Pero en mi estado actual no puedo. Luis, la voz de Javier tenía un tono de ira reprimida, ya no estamos en una relación contractual. Lo sé. No te enfades. Javier se calmó. Durante una parada en un semáforo, le pregunté con cautela, ¿para qué me estás llevando a tu casa? El semáforo se puso en verde. Javier me miró y volvió a ponerse su expresión habitual de indiferencia. ¿No puedo llevarte a tu casa a comer algo? Ah, pero ya he comido. Eso de beber un poco de caldo de arroces, haber comido. Sí, de todos modos estoy lleno. Javier pareció reírse de enojo. Entonces, mírame comer. Qué malhumorado. La cena que Javier me invitó no era sencilla. Casi había recopilado las 8 grandes cocinas chinas. En realidad, se parecía más a una cena de condenado a muerte. Javier subió a cambiarse. El mayordomo me sirvió comida con los palillos públicos. En un momento, Javier apareció en el comedor. Se sentó en la silla al lado mío y se llevó el plato lleno que estaba delante de mí. Empezó a pelar langostinos. Estaba mirando su expresión, a punto de preguntar cuándo ir al hospital, cuando su teléfono sonó. Javier no se apuró. Puso un langostino pelado en mi plato y luego levantó la mano y dijo: «Ármame el teléfono». Yo le saqué el teléfono y vi que era su madre quien lo llamaba. Lo solté en la mesa como si me hubiera quemado. Javier me miró y siguió pelando otro langostino con calma. «Contesta y ponlo en altavoz». «De acuerdo». Yo pulsé rápidamente los botones. Al siguiente momento, una voz llena de enojo se escuchó: «¿Por qué no apareciste a la cita hoy al mediodía?». Javier le dio el segundo langostino pelado a mi boca. Yo estaba tan interesado en escuchar que abrí la boca sin pensar y lo comí. Mientras masticaba, escuché que decía: «En primer lugar, nunca te dije que iría a la cita. Tú te lo inventaste. En segundo lugar, te he dicho muchas veces que no me gustan los omegas». Javier. ¿Qué actitud es esa? Mi actitud no ha cambiado en años. En cambio, tú sigues haciendo cosas inútiles. Javier. Después de un grito de enojo, solo se escuchó el sonido de respiración temblorosa en el teléfono. Yo podía imaginar a la señora Javier con los ojos cerrados de rabia, jadeando. Pero Javier no parecía darse cuenta. Dijo en voz baja: «Si no hay nada más, cuelgo». Javier me hizo un gesto para que colgara el teléfono. Pero yo no me atrevía. Me puse las manos en los bolsillos y miraba hacia arriba y hacia abajo, fingiendo estar ocupado. Javier acababa de quitarse los guantes cuando la voz de la señora Javier se escuchó de nuevo. Con un tono de lamento: «Javier, ¿tienes que seguir metiéndote con ese alfa? ¿Me estás vigilando?». Javier frunció el ceño con desagrado. ¿Vigilando? Sí, te estoy vigilando. Javier, tu hermana mayor y tu hermano han muerto. Tú eres el único que me queda. ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso? Tuve la sensación de que lo que la señora Javier iba a decir a continuación no era para mí. Estaba a punto de escabullirme cuando Javier me agarró el hombro. Yo estaba tan incómodo como una aguja en un hoyo. Escuché la voz de la señora Javier llorando desconsoladamente: «El director del centro de tratamiento me prometió personalmente que lo habías olvidado todo y que te habías mejorado. Pero cuando te encuentras con él, todavía te dejas llevar por él. ¿Qué tiene de especial ese alfa? ¿Por qué no puedes olvidarlo?». Después de un sollozo, la señora Javier colgó el teléfono. Javier se quedó en silencio. Miró fijamente su teléfono hasta que se apagó.
Su rostro se había vuelto pálido y no reaccionó durante un buen rato. Yo miré al mayordomo. El mayordomo me negó con la cabeza de forma incómoda. Yo malinterpreté su señal y pensé que me estaba pidiendo que me fuera. Acababa de levantarme cuando Javier me agarró fuertemente por la muñeca. Cuando me miró, vi la expresión de pánico en sus ojos. Movió la garganta 2 veces antes de encontrar su voz. ¿Estás lleno? Yo asentí con la cabeza. Javier se quedó en silencio de nuevo. Miró hacia un lugar vacío, como si estuviera pensando en algo. Yo estaba impaciente. Tosí un poco y le pregunté con cautela. Entonces, ¿cuándo vamos al hospital? Javier se despertó de su ensimismamiento. ¿Te duele algo? Yo negué con la cabeza. Javier pareció aliviado. Entonces, no hay prisa. Podemos ir mañana. Yo alcé una ceja. ¿No estás ansioso porque me deshaga del bebé? No. Javier elevó la voz de repente. Después de mirarme a los ojos, se dio cuenta de su exceso y bajó la cabeza como un globo pinchado. Lo siento. No te lo expliqué bien. En el supermercado, cuando te dije que te llevaría al hospital, fue porque escuché que decías que te sentías mal, no por lo que estás pensando. Javier me miró a los ojos. Luis, yo me haré cargo de ti y del bebé. Ah, no necesito que te hagas cargo de mí. Y en cuanto al bebé, no tendrás la oportunidad. ¿Qué quieres decir? La voz firme de Javier tembló un poco. Yo sonreí y estaba a punto de explicar lo que el doctor me había dicho cuando el teléfono sonó. Al contestar, escuché el llanto de Laura. Hermano, tu padre ha venido al supermercado. Había mucha gente alrededor del supermercado. Yo abrí paso entre la multitud y entré. Tu padre estaba agarrando a Laura por el cabello y la amenazaba con abrir la caja registradora. Hermano, tu padre, te voy a matar. Yo agarré una caja de metal de la mesa y la lancé hacia la cabeza de tu padre. Déjala en paz. Tu padre estaba borracho y sus ojos estaban llenos de sangre. Justo cuando estaba a punto de darle un puñetazo, él empujó a Laura hacia adelante. Yo la agarré desesperadamente y retrocedí 2 pasos. Me golpeé contra la esquina de un mostrador de cristal. Sentí un escalofrío en la espalda. Hermano, ¿estás bien? Yo intenté sonreír y negué con la cabeza. Abracé a Laura y nos alejamos para dejar espacio a Javier. Javier me miró y se acercó a tu padre. Le dio una fuerte patada en el pecho. Tu padre cayó al suelo y seguía gritando. Javier lo agarró por el cuello y le dio puñetazos uno tras otro. Ya sea el Javier de ahora, vestido de traje elegante, o el Javier del pasado, vestido de playera blanca y pantalones cortos, era igual de violento cuando peleaba. Hermano, ¿por qué estás sonriendo? ¿Estás bien? Tu cara está pálida. Yo me desperté de mi ensimismamiento y traté de calmarla. Estoy bien. ¿Llamaste a la policía? ¿Dónde está Laura? Laura asintió. Tan pronto como entró tu padre, llamé a la policía. Laura se interpuso y él la empujó. Se golpeó la cabeza y la envié a esconderse en el almacén. La dolor volvió a acosarme. Yo respiré hondo y apreté el puño. Muy bien. Ahora ve al almacén y ayuda a Laura a salir. Voy a llamar un taxi para llevaros al hospital. Laura no se movió y se quedó mirando al suelo, como en shock. ¿Qué pasa? Laura comenzó a llorar. Hermano. Pareces estar sangrando, mucho. Yo seguí su mirada hacia abajo. Mi pantalón gris claro se había manchado de sangre. Había gotas de sangre en mis zapatos blancos. Me quedé un momento en shock y, sin pensar, puse la mano en el abdomen. Al levantar la cabeza, me encontré mirando a Javier, que estaba en plena pelea. Mi mente se volvió borrosa y no sabía qué hacer. Luis. Mis rodillas se doblaron. Maldición, creo que me he desmayado por el sangre. Cuando abrí los ojos, vi un techo blanco. Luego, vi a Javier sentado junto a la cama. Tenía los codos en las rodillas y la cabeza baja. Algunos mechones de cabello le caían sobre la frente. Su corbata estaba torcida y había manchas de sangre en la manga de su camisa. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. Algunos mechones de cabello le caían sobre la frente. Su corbata estaba torcida y había manchas de sangre en la manga de su camisa. Yo saqué un dedo de debajo de la sábana y le di un toque. Javier se sobresaltó y levantó la cabeza. ¿Estás despierto? ¿Te duele algo? Yo moví la cabeza en negativa. ¿Dónde está Laura? Está en la habitación de al lado, cuidando de Ana. Tu padre ha sido llevado a la comisaría.
He dado instrucciones a mi abogado para que lo juzgue con la máxima severidad. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Javier me miraba con una expresión de vacilación en los ojos. Yo le sonreí y le dije: si tienes algo que decir, dilo. Después de un momento de silencio, Javier dijo: lo siento, el bebé no se ha podido salvar. Lo sé, de todos modos no se podía salvar. Javier seguía fruncido el ceño, con los ojos llenos de culpa. Incluso parecía avergonzado de mirarme a los ojos. Luis, el médico dice que un alfa adulto no puede quedar embarazado en ningún caso. Pero tu cuerpo ha estado expuesto a mi feromona desde hace mucho tiempo. Entonces, tu cuerpo comenzó a cambiar, pero... Pero te has olvidado, yo le interrumpí y continué en voz tranquila. Así que pensaste que yo era un alfa normal y que podías tratarme como quisieras. Javier sacudió la cabeza y su mirada se llenó de vergüenza. No es así. De hecho, a menudo me cuesta controlarme cuando estoy contigo. Aquella primera noche, dije que tu feromona era muy especial. Lo primero que sentí no fue calor, sino familiaridad. Así que al día siguiente, te pregunté si habíamos conocido antes. Pero me dijiste que no. Sí, te mentí. ¿Por qué? Yo miré fijamente el techo y suspiré. Luego, me volví hacia él y le dije sonriendo, porque pensé que, en ese momento, no me creerías, al menos no del todo. Javier se quedó en silencio. Después de un largo rato, me miró a los ojos y dijo con voz suplicante: Luis, ¿puedes contarme lo que pasó en el pasado? Ahora fue mi turno de callar. ¿Por dónde empezar? Por mis 13 años, tan difíciles y al mismo tiempo tan afortunados. Pero la mayoría de los recuerdos son cosas pequeñas y sin importancia. Darles voz me avergonzaría. Javier y yo venimos de mundos diferentes. A lo largo de los años, he pensado muchas veces que la atención especial que me brindó en aquel entonces se debió a una combinación perfecta de circunstancias. Parecía que había venido al orfanato para cumplir una misión, y una vez terminada, regresaría a su mundo. El amor para mí es un regalo, pero para Javier, quizás sea solo un extra. Por eso, durante un tiempo, creí que era normal que no me hubiera venido a buscar. Pero años después, volvimos a encontrarnos. Parece que Javier está cumpliendo una nueva misión, y aunque ha perdido la memoria, yo sigo sintiéndome atraído por él. Pero esta vez, me he dicho a mí mismo que no debo esperar un final, sino disfrutar del momento. El final de la floración está predestinado, pero el proceso es nuevo. Así que, en realidad, no me importa demasiado si Javier recuerda quién soy. Conocernos de nuevo también está bien. Pero ahora, Javier quiere conocer mi pasado. Yo sonreí débilmente y lo miré a los ojos. Javier, ¿qué quieres que te cuente? Javier habló con voz ronca. ¿Por qué planté rosas blancas en el jardín? Me quedé boquiabierto. Parece que Javier ni siquiera recuerda la razón por la que plantó esas rosas. Pero ahora está seguro de que tiene algo que ver conmigo. Yo sonreí y dije atrevido: quizás porque te regalé muchas rosas blancas. ¿Por qué me las regalaste? Yo bajé la vista y mi voz se hizo más débil: porque me gustabas. ¿Te gustaban las flores o a mí? Contéstame, Luis. De nuevo. El Javier siempre tan sereno y controlado tenía las cejas fruncidas y los ojos llenos de ansiedad. En ese momento, se parecía un poco al Javier de mi memoria. Yo miré hacia otro lado y sonreí con nostalgia. Me gustaba la expresión en tu rostro cuando recibías las flores. Pero, después de tantas veces, nunca te vi sonreír. Pensé que no te gustaban, así que dejé de regalártelas. Javier me miró en silencio, con una mirada intensa y penetrante. Después de un rato, bajó la vista y dijo con voz temblorosa: seguro que sonreí, solo que, no quise que me vieras. De repente, me llenaron los ojos de lágrimas. Javier no ha recuperado la memoria, solo está analizando su pasado con la experiencia del presente. ¿Significa eso que el Javier actual, también? Yo aspiré y le pregunté sonriendo: Javier, ¿crees que una persona puede enamorarse de otra una y otra vez? Javier se quedó pensativo por un momento y luego dijo: ¿qué crees tú? Yo parpadeé para secarme las lágrimas y sonreí: no lo sé, quizás. Javier se rió de sí mismo y bajó la cabeza: en realidad, yo tampoco lo sé. De pequeño, hubo una lucha interna en la familia. Mi hermana mayor y mi hermano murieron, y yo fui enviado en secreto a un orfanato. A los 18 años, me llevaron de vuelta a casa y luego a un hospital privado. Los expertos me trataron durante 2 años, y cada día tenía menos memoria. Al final, ni siquiera recordaba por qué me estaban tratando. Y ese orfanato, junto con aquellos años, solo quedan como un vacío en mi memoria.
Solo recuerdo que estuve allí y luego me fui. Javier me miró a los ojos, con una expresión de dolor y culpa en el rostro. Luis, nunca he sido una persona muy emocional. Después de salir del centro de tratamiento, no estaba seguro de si aún tenía la capacidad de amar. Pero contigo, me di cuenta tarde de que no quiero dejarte ir. Yo sonreí y le pregunté en voz baja, ¿quieres cambiar el final? ¿Qué quieres decir? Javier tenía una expresión confusa en los ojos. Yo me reí y moví la cabeza en negativa. ¿Quieres abrazarme? Javier se quedó como atónito. Yo sonreí y le extendí la mano. Quiero abrazarte. Javier se levantó de un salto y luego se inclinó lentamente hacia mí. Yo lo abracé con un brazo y apoyé la barbilla en su hombro. Podía sentir su respiración temblorosa. Javier, si no te dejo ir, ¿me volverán a encerrar en el hospital? Una lágrima cayó en mi cuello. No. El Javier de 18 años era un esclavizador, pero el Javier de 28 años es el amo. Yo me reí y le dije burlón, pero el Javier de 28 años parece que no sabe amar. Javier se alejó un poco y me tomó la mano. Sus ojos todavía estaban rojos de llorar. Lo has visto, ¿verdad? ¿Qué has visto? Has visto cómo te amo. De repente, me dio un nudo en la garganta. Por eso es que no puedo evitar sentir atracción hacia él. Quizás mi expresión le dio la respuesta. Javier acarició mi mejilla con el dedo y dijo en serio, quiero que seas mi juez. Evalúa mi actuación, establece los criterios y dámeme una puntuación mensual. No tienes que hacer nada más que decirme la puntuación cuando te la pregunte al final del mes. Yo sabré cómo mejorar. Suena raro. Yo parpadeé y le pregunté sonriendo, ¿cuál es tu puntuación objetivo? Por supuesto, 100. ¿Quieres saber tu puntuación inicial? Javier pensó un momento y dijo, ¿20? Yo me contuve la risa y moví la cabeza en negativa. Luego, saqué un dedo y lo mostré, 1. ¿Una puntuación de 1? Bien. Yo me reí hasta que me hicieron agua los ojos. Qué tonto es Javier. ¿Cómo no puede darse cuenta de lo que siento por él? Pasé una semana en el hospital. El día de mi alta, el abogado de Javier vino a la habitación. Me dijo que la sentencia de tu padre había sido dictada. Lo habían condenado a 5 años de prisión. Javier estaba ayudándome a calzar los calcetines y ni siquiera levantó la cabeza. El abogado entendió inmediatamente, no se preocupe, señor Javier. Cuando salga de prisión, encontraremos una excusa para volverlo a meter. Javier asintió con la cabeza. Después de que el abogado se fuera, yo le pregunté en voz baja. ¿No es esto un poco peligroso? ¿Está jugando con fuego? Javier me miró y me tomó el pie. No te preocupes. Su salario base es de 3 millones de euros al año, sin contar las bonificaciones. Puede permitirse jugar un poco con la ley. Me había preocupado por nada. Estaba harto de estar en el hospital, así que tan pronto como me dieron el alta, me fui al supermercado. El supermercado había sido saqueado 2 veces por tu padre, así que el negocio seguramente se había visto afectado. Así que Javier y yo decidimos cerrar este supermercado y abrir uno nuevo. Ya habíamos elegido la ubicación del nuevo supermercado. Estaba a solo una calle de la oficina de Javier. Lo más importante ahora era cerrar este supermercado de forma ordenada. Devolveríamos los productos que se pudieran devolver y venderíamos el resto a precio de liquidación. A los ancianos les encanta esto, así que seguro que recuperaremos algo de dinero. Ana todavía estaba en recuperación y Laura estaba en la escuela. Javier me envió un furgón lleno de empleados. Todos estaban vestidos de traje, lo que asustó a las abuelas y no se atrevieron a entrar. Hasta que yo saqué un megáfono y les dije que no se preocuparan. Entonces, se acercaron con sus bolsas de tela y entraron en el supermercado. Javier también se unió a la liquidación. Incluso quiso llevar los productos en su coche de lujo, que vale 5 millones de euros. Yo tuve que ir con él, porque de lo contrario, los clientes no se hubieran atrevido a firmar la recepción. Terminé de trabajar justo al final del mes. Después de cenar, estaba paseando por el jardín de Javier cuando él me encontró. ¿Estabas serio y nervioso? ¿Qué puntuación me das? Tardé un momento en entender lo que me estaba preguntando. Yo me contuve la risa y le saqué una rosa blanca del arbusto. Luego, se la puse en el pecho, adivina. Javier miró la rosa y dijo tímidamente, ¿60? Qué tonto es Javier. Yo me puse las manos en la espalda y dije relajado, sí, 60. Caminé un poco y Javier me siguió. Se detuvo delante de mí y dijo con voz temblorosa, ¿me he equivocado? Yo lo miré de reojo y pensé en una pregunta. Javier,
¿Qué harás cuando obtengas la puntuación máxima? Te pediré matrimonio. Yo levanté las cejas. ¿Conmigo? Javier se enfadó un poco. ¿Con quién más? Yo sonreí y le dije, pero no puedo tener hijos contigo. Javier asintió con la cabeza. Yo tampoco puedo. Para evitar más accidentes, me hice una operación mientras estabas en el hospital. Yo abrí los ojos de par en par. ¿Es la operación que estoy pensando? Sí. No sabía qué decir. Yo miré el cielo nocturno y luego lo miré a él. Después de un momento, dije, ¿y tu fortuna? ¿No tendrás herederos? Justo entonces, vi un papel con un número escrito en él, 2 millones de euros. No necesito herederos. Puedes gastar todo lo que quieras. Si te sobra algo, dáselo a una causa benéfica. ¿Y si gasto 10.000 euros al día? ¿Podré gastar todo tu dinero? Javier levantó las cejas. ¿10.000 euros al día? Tendrías que vivir varias vidas para gastar todo mi dinero. Yo me reí y le dije. ¿Me enseñas cómo gastar dinero? Por supuesto. Lo primero que debes hacer es cerrar el supermercado. Yo puedo trabajar para mantenernos a los dos. Yo me alejé de él y dije burlón, ¿quieres encerrarme en casa? Javier me agarró la mano, quiero que te quedes conmigo mañana. ¿Por qué? Entonces, me di cuenta. Mañana era su día de estro. Yo me aferré a la puerta y dije en serio, Javier, solo tienes 60 puntos. No te hagas ilusiones. Javier me quitó la mano de la puerta y me empujó hacia el interior, solo quiero que me acompañes y me hables. ¿No está mal? Yo gruñí, espero que sea así.